ustedes están acá porque Dios los va a levantar para que puedan ser de mucha bendición a tantas personas. Yo tenía que hacer esa primera reunión en el auditorio más grande de Colombia. Entro al auditorio, lleno total. Cuando hice el llamado al altar, 3,000 mujeres se convirtieron. Y allí a mí me parece el milagro más grande que ha hecho Dios en mi vida, haber encontrado en ese lugar un joven que predicaba y era el pastor César Castellano sin yo saber. A pesar que él era muy joven, el pastor César era muy joven, con una actitud tan humilde. Ahí empezó parte de nuestro llamado, en ver que él nos cuidaba, como dice la palabra, como ovejas de su prado. Y también ahora ver su legado, sus hijos, sus nietos. Pues obviamente esto nos muestra que Dios es un Dios de generaciones. La pastora Emma Claudia es fe, firmeza, determinación, confianza, seguridad. Fue tan inspiradora para mí, aunque ella todavía no ejercía un liderazgo como lo vemos hoy día, pero en ese minuto yo supe qué quería hacer. Yo dije, yo quiero ser como ella. Cuando a mí me llaman para ser el primer misionero, habían muchos que eran mejores que yo, mucho más preparados. Nadie había salido como misionero. Yo nunca soñé ni con ser líder ni con ser pastor. La primera vez que vi al pastor no tenía la menor idea de quién era y me acuerdo que habló con tanta autoridad sobre la guerra espiritual. O sea, fue una administración impresionante, la verdad. Fuimos los primeros en entrar en la parte política, que eso era un sacrilegio, eso era un pecado. Qué bueno pues que haya alguien marcado esa pauta, se hayan quitado pues todos esos temores de que no se podían hacer cosas grandes, Ya la intercesión. Están al carro y gritaba, voten por mi mamá. En el corazón de nuestro pastor, quiero que sepa que sí estaba lo que Dios le ha dado. Y él, su lenguaje de visión jamás lo ha cambiado. O sea que él vio las naciones desde el principio y comenzó a formarnos para eso. Creo que mi papá él aprendió a quitar distracciones cuando él se encuentra con alguien. Entonces, si uno iba a su oficina y él estaba con una computadora, la cerraba. Estaba con un libro, lo cerraba. Y como que esto fue de una manera intencional que él empezó a él mismo forzarse a brindarte atención. Nos mostraba cómo la visión del Señor Jesucristo no era pequeña, pero sobre todo Génesis 12:2. O sea, ustedes no han sido llamados a una visión pequeña. Cuando el pastor Castellanos abre los ojos espirituales, tiene multitudes en su mente. Cuando abre los ojos espirituales, pero cuando abre los ojos físicos, ves 15 personas nomás. Físicamente 15 personas, pero en los sueños ya era un hombre de multitudes.
Recuerdo, bueno, que eran muy esforzados, que a veces solo había para comprar un regalo en la Navidad y ellos se esforzaban para darle un regalo a su hija, pero eran jóvenes muy esforzados porque tenían tal vez pocos recursos, pero se esforzaban a brindar lo mejor, bueno, para su pequeña familia que estaba iniciando. Hay lugares, hay decisiones que cambian el destino no solo de un individuo, sino de familias y por supuesto de nuestra nación. El pastor fue el que marcó, yo podría decir, en el mundo el estar con la esposa, el darle un lugar a la esposa. 2 jóvenes que vivíamos solamente de un sueño, pero con muchas limitaciones. Y ahí nació la fe para las multitudes. Sí, la meta del pastor era 200 personas para el Señor en los primeros 6 meses. Yo llego a los 3 meses como parte de la respuesta de las 200, sí, Señor. Entonces él dijo, van a llegar a sus casas y van a coger una hoja y van a colocar el número 200. Y donde se muevan sus vistas, ustedes van a tener el número 200. Yo recuerdo que nosotros teníamos el número 200 en la nevera, el número 200 lo teníamos en la puerta del baño, detrás de la puerta. Y él nos hizo colocar 200 en el lugar que las mujeres más frecuentan, 200 en el espejo, en el lugar que los hombres más frecuentan, 200 en la nevera. Entonces, 200, y eso se logró muchos más antes de los 6 meses. Pero esto aquí era un mover tan tremendo que los vimos en Belalcázar, digamos 40, 50 personas, y eso nos parecía mucho porque el espacio era reducido. Volvimos y vimos en Sears más grande y gente haciendo fila para poder ingresar o escuchando desde afuera. Y luego en poco tiempo escuchamos de un evento grande en el León de Grave. En ese auditorio fue nuestro primer reto, nuestro primer desafío, pero también fue ver el milagro, fue ver la mano de Dios, porque ese auditorio se llenó. Entonces ahí salimos por primera vez a las calles, los vecinos, y fue un éxito total esa reunión. Nosotros estábamos en Pasto y cuando regresamos ya la iglesia tenía 500 miembros. Que si los hogares están destruidos, sean restaurados en el nombre de Jesús. Yo era el secretario de tomar y inscribir y hacer todo eso. Y me decía el pastor, consígame, Rómulo, un salón para 1.500 personas. Yo fui y lo conseguí, pero ese día no nos llegaron 1.500, nos llegaron el doble. Y ahí el Señor le dice, sueña. De pronto él no tenía la connotación de lo que era un pastor como tal, pero ya le dio dirección. Después conseguimos otro en el centro de entrenamiento deportivo, que también se llenó. Y ahí lo llevó a ser uno de los más grandes soñadores, donde él cumplía una meta y ya estaba pensando en la otra. Después conseguimos uno en la avenida 68, el Palacio de los Deportes, sí. Ese día rebalsó, la mitad quedó por fuera y la mitad pudo entrar al salón. Llenábamos un coliseo de 5.000 personas y ya estaba pensando en poder ir a un auditorio de 10.000. Fue entonces un crecimiento espectacular. Y ahí fue cuando el paso siguiente fue el Coliseo El Campín. En él fue muy claro desde el principio, porque él siempre la visión de nuestro pastor fue amplia, fue una visión futurista, fue esa visión para
las futuras generaciones y hoy en día lo estamos viendo. Es que el pastor César nunca estaba mirando la tierra, siempre estaba mirando hacia adelante, el cielo, muy visionaria. Desde que comienza a formarnos, nos enseña a mirar de esa manera. Ya era una señal de que la cosa iba a explosionar. Porque ya se salía de las manos la cantidad de gente que venía. Y fue cuando el pastor empezó a decirnos, se dan cuenta la diferencia entre tener una visión clara y el no tenerla, y fue cuando empezó a enseñarnos la visión. Es algo extraordinario, sabemos que estamos a puertas del mayor avivamiento de todos los tiempos. Porque el cristiano es carta abierta y de garantía para gobernar los destinos de nuestra nación. Pero lo que sí sé es que él vio en la pastora un aire nuevo. Yo creo que en el fondo de su corazón él deseaba que la iglesia naciera a la política. Pero mi papá fue un hombre que supo cómo esperar el momento de ella. Pero a pesar de que ella no había nacido al ministerio al inicio, había nacido como a su carrera política, como que se fueron complementando. Y nace el celo en la pastora porque dice, o sea, no pueden venir a hacer obstáculo en nuestro trabajo, a querer reprimirnos, a querer como subyugar nuestro trabajo. El pastor César Castellano con su esposa, siempre ellos han sido pioneros en esa avanzada de necesidad que tiene pues un país. Se quitaron como todo ese tabú que existía donde el cristiano si participaba pues en política, eso no era conveniente, no era bueno, que eso había que dejárselo a los políticos, en fin. Claro, mucha gente no entendía y decían que Dios y política no iban de la mano. ¿Cómo hacemos para que la gente viva bien? ¿Cómo hacemos para sacar la corrupción? La corrupción está porque la iglesia no ha entrado. Entonces, todo se le dejó un manejo del enemigo. El diablo maneja las cosas y nos quejamos de los resultados, de la violencia, del narcotráfico, pero no penetramos. Ese día ha llegado y como precursores de la presencia del pueblo cristiano en el campo político, el Partido Nacional Cristiano ha tomado conciencia. Decidimos romper las barreras del silencio y entrar a presentar una nueva luz que producirá esperanza y abrirá un camino claro hacia el desarrollo de nuestro país. La gente en general no se pone a pensar que si nosotros entramos en política podemos también influenciar e inclinar la balanza hacia el otro lado. Se pusiera en el empeño de saber que es una de las formas como podemos enderezar el país, lo haría con gran decisión. El verdadero cristianismo son principios de conductas que rigen a la humanidad para traer convivencia, bienestar para todos. El personaje más importante a través de todos los siglos ha sido Jesucristo, que alimentaba al hambriento, sanaba al enfermo, consolaba al sufriente y ayudaba al necesitado. De ahí nuestro lema, Jesucristo es la respuesta. Solamente cuando ella hablaba yo me estremecía con un saludo. Desde la primera vez ella impactó mi corazón y fue mi modelo a seguir. El Señor a través del pastor le dio un lugar a la mujer dentro de la iglesia, le dio un lugar de honra y nunca voy a olvidar que nos enseñaba, el diablo usó la mujer para destruir el propósito divino, pero ahora va a usar a la mujer para volver al original. Vemos que usted piensa como nosotros y no podemos permitir que el liderazgo de la corrupción continúe minando al país como ha venido sucediendo en los últimos años. El consejo que yo les daría es lean la historia de nuestra iglesia y qué linda la iniciativa de este documental porque es contar a las generaciones cómo esto se ha construido. Lucas dice, tenemos que contar la historia
desde el principio, con detalles. Y yo creo que el Señor nos va a dar la oportunidad a lo largo de este año para que tú entiendas desde el principio cómo fueron los hechos. Para nosotros los pastores César y Emma Claudia significan respeto, significan un modelo, significan una paternidad. Eso admiro de ellos, pero siempre nos quiere llevar de menos a más. Y toda palabra del pastor Castellanos, toda está fundamentada en la palabra. Y él deja una enseñanza en cualquier abrazo. Por eso yo siempre he dicho gracias al Señor por la vida de nuestro pastor. Realmente lo que más he admirado del pastor, aparte de su gran fe, aparte de su gran carácter, es lo visionario. La pastora Emma Claudia es alguien genuino, auténtico, es única. La amo con todo mi corazón. Los pastores César y Emma Claudia Castellanos, pareja digna de imitar en ese amor que tienen por la nación de Colombia y también por las naciones de la tierra, porque en su corazón está siempre el deseo de prestar la mayor ayuda de todo eso que Dios les ha dado a ellos. No han sido egoístas, no lo han guardado, sino que lo han puesto a disposición no solamente de Colombia, sino de las naciones de la tierra. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros, dar lo mejor en pro de esa gran comisión que Jesús nos ha dejado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestros pastores han sido un ejemplo en esto y han dedicado su vida a enseñar la visión a todo el mundo. Tanto esfuerzo, tanto corazón, tanto compromiso, pero han ministrado, han bendecido la vida de miles de personas. La gente queda contenta cuando se van a una convención y los ven una vez. Y si miramos ahora, todos los que están por fuera en las naciones son personas que el pastor César formó. Cada minuto invertido en la iglesia, en la visión, con mi familia, valió la pena. No sueltes nunca tu llamado ni tu propósito, no sueltes nunca lo que Dios ha colocado en tus manos. Dios nos ha llevado siempre a ser cabeza. Siempre. En Estados Unidos hemos visto algo tremendo, como iglesias están haciendo, como la visión vuelve a despertarse. Pero gracias a la formación de alguien que se levantó y lo hizo, que fueron los pastores César y Emma Claudia Castellanos. Yo, si me preguntan ahora, ¿qué piensa del pastor? ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios por la vida de él. O sea, gracias, eso no es casualidad. La base que fue haber puesto Dios en nuestro camino al pastor César. Una de las cosas que más admiro es que nos enseñaron a mirar a Jesús, porque nuestros pastores nunca han fundamentado su ministerio en ellos, sino en Jesús. Me emociona. Amo a esta gente. Ahí comenzó este gran sueño de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Acompáñame en este viaje. Realicemos el sueño de Dios. Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Porque la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar.